este video vamos a analizar al personaje de Lord Voldemort de la saga Harry Potter desde una mirada socioafectiva. No vamos a verlo solamente como el villano, sino que vamos a intentar comprender el trastorno de su personalidad, sus emociones, su forma de percibir el mundo, sus mecanismos de defensa y la manera en que construye su autoestima. Voldemort, cuyo nombre real es Tom Marlborough Riddle, no nace siendo un mago oscuro y poderoso. Su historia comienza en un contexto marcado por el abandono, la falta de vínculos afectivos y una profunda necesidad de control. A partir de ello, desarrolla una personalidad fría, dominante y obsesiva con la inmortalidad, el poder y la superioridad. La idea de este análisis no es justificar sus acciones, sino comprender qué aspectos de su historia y de su mundo interno pueden ayudar a explicar su forma de actuar. La percepción es la manera en que una persona interpreta la realidad, a los demás y a sí misma. No se trata solo de ver lo que pasa, sino de cómo se le da significado a eso que ocurre. En el caso de Voldemort, su percepción del mundo está muy marcada por la desconfianza, el miedo a la vulnerabilidad y la necesidad de sentirse superior. Desde niño, Tom Riddle creció en un orfanato. No conoce a sus padres, no recibe afecto estable y no construye vínculos seguros. Cuando descubre que tiene poderes mágicos, no los percibe como una responsabilidad o como una oportunidad para vincularse con otros, sino como una prueba de que él es diferente y superior. Un ejemplo claro ocurre cuando Dumbledore lo visita en el orfanato. Tom no se muestra como un niño asustado o agradecido, sino como alguien que ya entiende que tiene poderes sobre los demás. Confiesa que puede hacer cosas para lastimar a otros niños o controlar situaciones. Desde muy temprano percibe sus habilidades como una herramienta de dominio. Para Voldemort, las personas no son vistas como sujetos con emociones propias, sino como instrumentos. Los demás sirven si son útiles, si no, son obstáculos. Esta percepción aparece claramente en su relación con los mortífagos. Aunque ellos lo siguen y lo admiran, él no los considera amigos. Los usa para alcanzar sus objetivos y los castiga cuando fallan. También percibe el amor como una debilidad. Esto es central en su personalidad. Mientras personajes como Harry Potter, Dumbledore o Lily Potter muestran que el amor puede ser una fuerza protectora, Voldemort lo desprecia porque no lo entiende. Como nunca lo vivió de forma auténtica, no logra percibirlo como algo valioso. Por eso su percepción está distorsionada. Interpreta la vida como una lucha de poder donde solo sobreviven los fuertes. Para él, confiar en otros, amar o depender emocionalmente de alguien es exponerse a ser débil. Cuando hablamos de emociones y sentimientos, podemos diferenciar emociones básicas como miedo, ira, tristeza, alegría o asco, y sentimientos más complejos, como orgullo, odio, resentimiento, culpa o vergüenza. En Voldemort predominan emociones y sentimientos negativos o defensivos. No suele expresar tristeza, culpa o empatía, pero sí muestra ira, desprecio, miedo, odio y orgullo. Una emoción clave en Voldemort es el miedo. Aunque él intenta mostrarse como alguien que no teme a nada, gran parte de sus acciones nacen del miedo, especialmente del miedo a la muerte. Los Horrocruxes demuestra esto. Voldemort divide su alma en varias partes para evitar morir. Esto muestra que, detrás de su imagen de superioridad, hay un terror profundo a la finitud humana. No acepta la muerte como parte natural de la vida. La percibe como una derrota, como algo humillante. Otra emoción fuerte en él es la ira. Voldemort reacciona con violencia cuando algo no sale como quiere. No tolera la frustración. Por ejemplo, cuando sus seguidores fallan, los castiga. Cuando Harry sobrevive una y otra vez, su ira aumenta, porque eso amenaza la imagen que tiene de sí mismo como invencible. También aparece el odio, especialmente hacia los Muggles y los hijos de Muggles. Este odio tiene un trasfondo personal. Voldemort es hijo de una bruja y un Muggle. Su padre Muggle abandonó a su madre y Voldemort rechaza esa parte de su origen. Entonces proyecta ese rechazo hacia todos los Muggles y hacia quien considere impuros. En ese sentido, su odio no es solamente ideológico, también es íntimo, odia a una parte de sí mismo. Otro sentimiento importante es el orgullo. Voldemort se siente superior por su inteligencia, su linaje mágico y su poder. Sin embargo, este orgullo es frágil, porque necesita ser confirmado constantemente. No soporta ser desafiado, no acepta errores y no puede reconocer que otros puedan tener cualidades que él no posee. Por último, es importante mencionar la ausencia de ciertas emociones, o mejor dicho, su incapacidad para reconocerlas. Voldemort parece no experimentar empatía, ternura o culpa de manera auténtica. Esto lo vuelve incapaz de formar vínculos afectivos reales. Su mundo emocional está reducido a dominar el temor, odiar
y proteger su imagen de poder. Los mecanismos de defensa son formas inconscientes o automáticas que una persona utiliza para protegerse de emociones dolorosas, conflictos internos o aspectos de sí mismo que no quiere aceptar. En Voldemort podemos identificar varios de estos mecanismos de defensa, como por ejemplo la negación, en donde él niega su humanidad, no quiere aceptar que es mortal, que tiene miedo, que tiene una historia de abandono y que posee una parte Muggle en su origen. La creación de los Horcruxes puede interpretarse como una forma extrema de negarse la muerte. En vez de aceptar que la muerte forma parte de la existencia, intenta destruir esa realidad mediante la magia oscura. También niega su pasado, ya que deja de llamarse Tom Riddle y toma el nombre de Lord Voldemort. Este cambio de nombre no es solo simbólico, ya que representa el rechazo a su identidad original, ya que Tom Riddle era el niño abandonado, hijo de un Muggle y una bruja vulnerable. Voldemort, en cambio, es la identidad poderosa que él construye para no sentirse débil. Otro mecanismo de defensa muy importante es la proyección, en donde Voldemort proyecta en los demás aquello que rechaza de sí mismo. Por ejemplo, desprecia a los Muggles, pero él mismo tiene sangre Muggle por parte de su padre. Entonces, en vez de aceptar ese origen, transforma ese conflicto interno en odio hacia un grupo externo. Ataca afuera lo que no tolera dentro. También acusa a los otros de ser débiles por amar, por tener vínculos o por sentir compasión, pero en realidad esas emociones son justamente las que él no puede manejar. Como no las comprende, las convierte en defectos ajenos. La racionalización, en donde Voldemort también la usa, ya que justifica su violencia con ideas de pureza, poder y superioridad mágica. Presenta sus acciones como parte de una causa, pero en el fondo muchas de ellas responden a las necesidades personales, como controlar, vengarse, no sentirse vulnerable y ser reconocido como superior. Por ejemplo, en su discurso contra la sangre sucia y los Muggles, parece político o ideológico, pero también es una forma de justificar su propio resentimiento. El desplazamiento, donde Voldemort traslada su dolor, abandono y rabia hacia víctimas que no son responsables directas de su sufrimiento. Su padre lo abandonó, pero Voldemort no se limita a odiar a su padre. Extiende ese odio hacia todos los Muggles, su experiencia personal se convierte en una violencia generalizada hacia un grupo entero. Formación reactiva, que ocurre cuando una persona actúa de manera opuesta a lo que en el fondo teme o siente. Voldemort teme ser débil, entonces construye una imagen exagerada de fuerza. Teme la muerte, entonces actúa como si estuviera por encima de ella. Teme su origen, entonces se obsesiona con la pureza de sangre. Su identidad como Lord Voldemort puede entenderse como una máscara creada para ocultar a Tom Riddle. Estima de sí. La estima de sí se relaciona con la forma en que una persona se valora, se reconoce y construye su identidad. Puede estar basada en la aceptación realista de uno mismo o, por el contrario, en una imagen frágil que necesita imponerse sobre los demás. En Voldemort, la autoestima parece muy alta en apariencia, pero muy insegura en el fondo. Él se muestra como alguien grandioso, superior e invencible. Cree que está por encima de los demás magos. Busca que le teman, que no se atrevan ni a pronunciar su nombre. De hecho, el miedo que genera en otros alimenta su identidad. Esa autoestima no está basada en la aceptación sana de sí mismo. Voldemort no acepta su historia, no acepta su origen, no acepta su vulnerabilidad y su mortalidad. Por eso necesita construir una identidad artificial, Lord Voldemort. Su estima de sí depende de negar todo lo que considera débil. Por eso rechaza el amor, la amistad, la compasión y la dependencia afectiva. No puede verse como alguien que necesita a otros, porque eso destruiría la imagen de autosuficiencia que creó. Sin embargo, esa imagen es frágil. Cuando Harry sobrevive al ataque siendo bebé, Voldemort queda marcado por una herida narcisista muy fuerte. Un niño inofensivo logra resistirlo. Eso contradice su percepción de sí mismo como invencible. A partir de ahí, Harry no solo se convierte en una amenaza física, sino simbólica. Harry representa todo lo que Voldemort desprecia: amor, amistad, sacrificio, vínculos y aceptación de la muerte. Pero al mismo tiempo, Harry tiene algo que Voldemort no entiende y no puede controlar. Por eso Voldemort necesita destruirlo. No es solo una cuestión de poder, es una necesidad de reafirmar su propia identidad. Para concluir, Voldemort es un personaje cuya maldad no puede entenderse solamente como deseo de destruir. Su personalidad está atravesada por el miedo, el rechazo a su propia historia, la incapacidad de amar y una necesidad extrema de control.
Desde la percepción, Voldemort interpreta el mundo como una lucha de poder, y a los demás como herramientas o amenazas, no como personas con valor propio. Desde la clasificación de emociones y sentimientos, predominan en él el miedo, la ira, el odio, el desprecio y el orgullo. Pero emociones como la empatía, la culpa o el amor están ausentes o profundamente bloqueadas. Desde los mecanismos de defensa se observa la negación de su humanidad, la proyección de su rechazo personal hacia los muggles, la racionalización de su violencia y la construcción de una identidad falsa para ocultar su vulnerabilidad. Finalmente, desde la estima de sí, Voldemort aparenta una autoestima enorme, pero en realidad depende de negar sus debilidades y dominar a los demás. Su identidad está construida sobre el rechazo de Tom Riddle y la creación de Lord Voldemort como símbolo de poder. En definitiva, Voldemort representa una personalidad que, al no